Bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con toda la información de la Iglesia y el mundo. Adelante con los titulares. Suecia castigará a las ONG que dejen de promover abortos por presión de Estados Unidos. El Papa abre una nueva vía para beatificar y conoceremos de qué se trata. Obispos convocan a jornada de oración y ayuno por Venezuela. Empezamos el noticiero contándoles que en Suecia, la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo anunció que no financiará a las organizaciones en el país que dejen de promover el aborto. La Agencia Gubernamental Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo no financiará a las instituciones de salud que cedan ante la política Ciudad de México del presidente Donald Trump, la cual impide enviar fondos de Estados Unidos para prácticas abortivas a nivel internacional. De acuerdo a la directora general de la agencia, Karin Yaptin, las mujeres tienen derecho a decidir cuántos hijos quieren tener en el caso que los tengan. La agencia gubernamental informó además que para contrarrestar los efectos de la decisión de Trump, destinará este año más de $20 millones para apoyar a organizaciones que se involucren directamente en materia de salud sexual y reproductiva, aborto seguro y atención maternal. Como se sabe, cada año Suecia destina el 7% de su paquete de ayudas al desarrollo de programas de prevención de la natalidad y el aborto en países pobres. Por otro lado, a través de un motu propio, documento que parte del mismo Papa Francisco, el Vaticano estableció una nueva posible causa de beatificación, el ofrecimiento de la propia vida. El heroico ofrecimiento de la vida, aceptando una muerte segura, es ahora una nueva vía para alcanzar la santidad. Esta nueva causa se añade a las otras 3 contempladas por la Congregación para las Causas de los Santos, para lograr la beatificación, las cuales son el martirio, las virtudes heroicas y las causas excepcionales. De acuerdo a la Carta Apostólica del Papa Francisco, con forma de motu propio, publicada por el Vaticano, se explica que el heroico ofrecimiento de la vida por el Evangelio y por los demás expresa una plena, verdadera y ejemplar imitación de Cristo, y por lo tanto es merecedora de admiración. Asimismo, la Santa Sede informó que para que el ofrecimiento de la vida sea válido en la beatificación de un siervo de Dios, se debe responder a una entrega libre y voluntaria de la vida, aceptando por caridad una muerte segura y rápida. Se debe contar con existencia de fama de santidad y un milagro por su intercesión que tenga lugar después de la muerte. A uno podrían hacerle la pregunta de, ¿no es que un mártir también ofrece su vida para salvar a otras personas en muchos casos? Bueno, la diferencia acá es que la persona que causa la muerte de la persona que se ofrece no necesariamente lo hace por odio a la fe. La persona que ofrece su vida la ofrece para salvar a otra persona simplemente. Y tenemos que resaltar, Eddie, también que la persona pues no tiene que tener unas virtudes heroicas, pero sí llevar una vida cristiana con las virtudes cristianas, siendo coherente a su fe. El Papa Francisco lamentó las actitudes irresponsables que muchas veces se cometen contra el medio ambiente y pidió un mayor respeto por la casa común. La diferencia y falta de cuidado del medio ambiente fue el tema central que el Papa Francisco desarrolló en un mensaje enviado a los participantes del Congreso Internacional Laudato Si y Grandes Ciudades, que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, del 13 al 15 de julio. En su mensaje, el Santo Padre reflexionó sobre las llamadas 3R, en torno a las que gira su carta encíclica Laudato Si: respeto, responsabilidad y relación. Sobre el respeto, el pontífice señaló que es un deber de todos crear una conciencia de respeto en la sociedad que pueda beneficiar a las generaciones futuras. Un ejemplo de esto es el cuidado del agua potable y limpia, como signo del amor atento y providente de Dios por cada una de sus criaturas, y un derecho fundamental que toda sociedad debe garantizar. Por otro lado, sobre la responsabilidad, indicó que no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando advertimos una grave disminución de la calidad del aire o el aumento de la producción de residuos que no son adecuadamente tratados. Finalmente, sobre la relación manifestó que es importante que la sociedad trabaje en el ámbito político, educativo y religioso para crear relaciones humanas cálidas que rompan con los muros que aíslan y marginan, y añadió que esto es posible lograr a través de agrupaciones, escuelas y parroquias. Nos enlazamos con nuestro corresponsal Álvaro de Juana, quien nos tiene más noticias del Vaticano. Adelante, Álvaro. Prohibido lamentarse. No, compañeros, no se lo estoy diciendo a ustedes, sino que es la descripción
del cartel que el Papa Francisco ha puesto en la puerta de su habitación en la residencia Santa Marta, donde vive en el interior del Vaticano. Y es que gracias a las redes sociales y a una fotografía, esta advertencia se ha hecho famosa en todo el mundo. La foto ha sido tomada por un sacerdote anciano, italiano y antiguo amigo del Santo Padre, que al notar la presencia del cartel le pidió autorización al Papa Francisco para fotografiarlo y divulgarlo. Y como no podía ser de otra manera, el Papa Francisco tuvo también unas palabras de referencia a la Virgen del Carmen, una advocación mariana muy querida también aquí en Roma. Después de rezar el Ángelus desde la ventana del estudio pontificio del Palacio Apostólico, el pontífice pidió que la Madre de Dios, a quien recordamos hoy bajo el título de Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, insuperable en la acogida de la palabra de Dios y en su puesta en práctica, nos ayude a purificar el corazón y a custodiar en él la presencia del Señor. Además, en el momento del saludo a los peregrinos, se acordó especialmente de las hermanas y frailes carmelitas en el día de su fiesta. Les deseo que puedan continuar con decisión en el camino de la contemplación. Y continuamos con el Ángelus, porque el Papa Francisco, en la breve catequesis que ofreció en el Ángelus a las miles de personas que se congregaron en la plaza de San Pedro, explicó la parábola del sembrador y advirtió de las ambiciones de poder y riquezas. Preguntémonos si nuestro corazón está abierto para acoger con fe la semilla de la palabra de Dios. Preguntémonos si en nosotros las piedras son todavía numerosas y grandes. Llamemos por su nombre a los espinos de los vicios, dijo el Papa en su catequesis. El obispo de Roma alertó de las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas. Sobre los vicios, afirmó que están en contraposición con Dios porque sofocan su presencia, sobre todo los ídolos de la riqueza mundana, el vivir con avidez, para sí mismo, para el tener y para el poder. Y desde Roma informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Muchas gracias, Álvaro, por toda la información. Seguimos con más noticias. En Roma entrevistamos al encargado de comunicaciones de la visita del Papa Francisco a Chile, que manifestó que el pueblo chileno espera un mensaje del Santo Padre que ayude a recuperar la cohesión social en el país. Con miras al próximo viaje que realizará el Papa Francisco a Chile del 15 al 18 de enero, el padre Felipe Herrera, encargado de comunicaciones de la visita del Santo Padre a este país, manifestó que los chilenos esperan con ansias un mensaje que toque sus corazones y perdura a lo largo de los años. Los chilenos estamos realmente contentos con la visita del Papa, no solamente los católicos, sino que todos los chilenos estamos esperando, tal vez algunos no, pero esperamos que el mensaje del Papa toque nuestros corazones, así como hace 30 años Juan Pablo II habló fuerte sobre el amor y todavía se recuerdan esas palabras. Esperamos que en este momento la visita del Papa dé para 30 años más de reflexión. Esperamos un mensaje que nos ayude a recuperar la cohesión social que se ha perdido. En este momento en Chile hay un gran quiebre de la cohesión social, no hay confianza en las instituciones, ni en el gobierno, ni en el Congreso, ni en las empresas, tampoco en la iglesia, ni tampoco con el vecino. Creemos que es necesario recuperar ese sentido de fraternidad para poder construir un Chile más sólido, basado en el amor, en la solidaridad y en la fraternidad de todos los chilenos. Y por supuesto, las palabras de Jesús que nos transmitirá el Papa pueden inspirarnos a eso. En ese sentido, el padre Herrera expresó que lo que necesita el pueblo de Chile es reencontrarse como hermanos, sin importar las diferencias de pensamiento. Pero nosotros estamos sedientos de alguien que nos hable de reencontrarnos como chilenos, que nos dé un abrazo que haga que todos los chilenos volvamos a sentirnos como hermanos. El Papa ha usado mucho la expresión de la revolución de la ternura y esperamos eso, que sea un gran abrazo de cariño que nos permita nuevamente a los chilenos y chilenas mirarnos a los ojos como hermanos. No importa que pensemos distinto, pero que podamos ver que la otra persona no es un enemigo. Puede ser que piense muy distinto a mí, pero que junto con esa persona, si nos reconocemos como hermanos, podemos construir una patria más grande, más sólida, más libre y donde el amor sea el fundamento de nuestra sociedad. El Papa Francisco iniciará su visita en Santiago de Chile, luego se trasladará a la ciudad de Temuco, al sur del país, donde se concentra la mayor cantidad de comunidades mapuches, y concluirá en la ciudad de Iquique, capital de la religiosidad popular que recibe también a una gran cantidad de inmigrantes. En Venezuela, la Conferencia Episcopal convocó a la población en general a participar en una jornada de oración y ayuno para la nación que actualmente se encuentra en conflicto. El Episcopado de Venezuela hizo un llamado a participar en una jornada de oración y ayuno por el país el próximo viernes 21 de julio y así pedirle a Dios que bendiga los esfuerzos que realizan los venezolanos por alcanzar la libertad, la justicia y la paz.
En un mensaje de carácter urgente, los obispos denunciaron que la crisis económica y política se agravó con la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente sin consultar a la población como manda la Constitución del país. En ese sentido, el episcopado venezolano invitó a todos los miembros de la Iglesia y personas de buena voluntad a apoyar con su oración y otras iniciativas a salir de la crisis, sobre todo con quienes pasan hambre, necesidad y desconsuelo. Finalmente, los prelados alentaron a fortalecer las diversas obras y acciones que desde la pastoral social permiten ayudar a muchas personas necesitadas de alimento, atención en salud y educación integral. Hablando del hermano país de Venezuela, estamos enlazados con Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de este país, con quien conversaremos a raíz de la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente y donde una parte importante del electorado se manifestó en contra de esta medida que busca imponer Nicolás Maduro. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias. Muchos saludos a usted y a toda la audiencia. Monseñor, usted como presidente de la Conferencia Episcopal, ¿qué le diría a los venezolanos después de la consulta popular? Vista la jornada tan exitosa por la participación masiva y además democrática y pacífica del pueblo venezolano, el primer mensaje que tengo es el reconocimiento de las virtudes de nuestro pueblo, que quiere realmente buscar caminos de paz y caminos también constitucionales para salir de esta crisis que vivimos. Fue un mensaje para todos los venezolanos, tanto para el gobierno como para el mismo pueblo. Para el pueblo en el sentido de que tome conciencia, como ya he dicho, de su capacidad, de su protagonismo y de su poder. Y para el gobierno, el llamado a que escuche al pueblo, que no se haga el sordo y que responda de manera justa a este reclamo del pueblo que quiere no la reforma de un libro, de una constitución, quiere el cambio en el sistema de gobierno que nos está rigiendo y que en definitiva es el causante de todos los males que sufre el país. La gran crisis de Venezuela se debe al sistema político que nos dirige. Monseñor, ¿y cuál cree que sea el camino para llegar a la solución en la crisis que vive el país? El camino para superar esta crisis es el cambio del sistema. De manera que lo que está pidiendo el pueblo es exactamente lo que se necesita en el país. Cambio de sistema, ni siquiera de unas personas por otras, sino cambio del sistema total, lo cual incluye también las personas. Finalmente, Monseñor, ¿qué reflexión nos puede dejar sobre todo lo acontecido en Venezuela? Desde el punto de vista de la Iglesia, de los pastores, nosotros tenemos clara conciencia de que hay una gran esperanza en la capacidad de nuestro pueblo de querer superar esta crisis y tiene cómo hacerlo. Fundamentalmente tiene el protagonismo y tiene la acción. Si cada venezolano se propone contribuir con su honestidad, con su trabajo y también con un ejercicio de reconciliación, paz, buscando lo positivo en las otras personas y reconociendo que Dios ha dado tantas riquezas a este pueblo, nosotros estamos en condiciones de superar sin ningún miedo, sin ninguna duda, superar la crisis que vivimos. Pero hace falta entonces, parte, la unidad de todos los venezolanos, que cada día creo que va siendo una conciencia mayor y en segundo lugar, un gobierno inteligente que quiera escuchar al pueblo. Gracias, Monseñor, por todo lo que nos ha contado y cuente con nuestras oraciones por la querida Venezuela. Muchas gracias a ustedes por la llamada, por la entrevista. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al volver, alcaldesa de izquierda traba culminación de la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. Patriarca exhorta a cristianos a volver pronto a Mosul y ayudar a construir la paz en Irak. Conoceremos el caso de un sacerdote en Estados Unidos que predica en las calles de una manera muy peculiar. Ya regresamos con EWTN Noticias. Seguimos con más información. En España, el Ayuntamiento de Barcelona ha manifestado que las obras para culminar la Iglesia de la Sagrada Familia no son una prioridad.
La construcción de la Sagrada Familia, templo ideado por el llamado arquitecto de Dios Antonio Gaudí, se inició en 1882 y debía culminarse en el año 2026. Actualmente la fase final, que contempla una escalinata desde la fachada como entrada principal de la catedral, ha sido frenada por el Ayuntamiento de Barcelona, guiado por Ada Colau, quien a su vez es aliada de la agrupación izquierdista Podemos. Esta decisión ha despertado la suspicacia de muchos y se presume que se trate de trabas a la obra, bajo el argumento que no es prioridad para el municipio catalán. Para que se lleve a cabo la culminación de la obra se requiere una importante modificación urbanística en una zona concurrida por un gran número de turistas, además de la demolición de unos 150 departamentos y cuyos habitantes serían reubicados en las cercanías. Hasta que este punto se esclarezca, continúan los trabajos en otras áreas del templo. Se calcula que a fines de este año se deberían culminar las 2 torres, una de las cuales está dedicada a Jesús y tendrá 175 metros de altura. Luego de que el ejército iraquí liberara el pasado 10 de julio la ciudad de Mosul del control del Estado Islámico, el patriarca caldeo Monseñor Rafael Luis Sacco hizo un llamado a los cristianos para que ayuden a construir la paz en el país. En un comunicado difundido por el Patriarcado Caldeo de Babilonia, Monseñor Rafael Luis Sacco, patriarca de la Iglesia Católica Caldea, indicó que los 3 años de ocupación terrorista en Mosul y las aldeas de la llanura del Nínive fueron una experiencia trágica y dolorosa. Sin embargo, señaló que aún queda un camino largo para eliminar radicalmente al Estado Islámico de la región y reconstruir lo que fue destruido por el odio injustificado. Por ese motivo, Monseñor Sacco pidió a los cristianos que evalúen la situación y se den cuenta que deben regresar rápido a tomar sus tierras antes de que otro lo haga. Y añadió que es un momento propicio para renovar su compromiso ético y moral, recuperar sus propiedades y asegurar su protección. En ese sentido, el patriarca puntualizó que lo primero es unirse para reconstruir las casas y rehabilitar las infraestructuras para facilitar el regreso en paz de los desplazados a sus hogares. La Asociación Privada de Fieles Familia Laical Cruzados de Cristo Rey convocan a su primer congreso titulado Venga a nosotros tu reino, bajo el tema El reinado social de Cristo, la respuesta para el mundo de hoy. El congreso se llevará a cabo en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México los días 29 y 30 de julio y tendrá como objetivo plantear los fundamentos, directrices y líneas de acción que sirvan de guía a los diferentes movimientos, asociaciones, apostolados y a todos los laicos con relación a la construcción del reinado social del Señor Jesús. En el evento también estará presente el cardenal Norberto Rivera Carrera y otros expertos en el tema. Las principales ponencias se realizarán a través de 4 conferencias magistrales y también se desarrollará a base de mesas de trabajo. Para mayor información, pueden ingresar al sitio web que leen en pantalla. Como parte de una campaña, la Conferencia Episcopal de Colombia lanzó un video que motiva a los colombianos a trabajar por la reconstrucción del país. Reescribamos nuestra historia y construyamos un nuevo porvenir para Colombia. Necesitamos crear nuevos lenguajes y formas de relación que permitan ver a los enemigos de ayer como ciudadanos de hoy. Pasar de una nación dividida a una sociedad reconciliada. Es tiempo de descubrir, vivir y anunciar en nuestros hogares, escuelas, universidades, trabajos y comunidades la fraternidad que construye paz. Dejémonos reconciliar por Dios. Felices los que trabajan por la paz. En Estados Unidos, el sacerdote Lawrence Carney ha sido apodado como The Walking Priest o el sacerdote caminante. Y es que el presbítero proveniente del estado de Missouri se ha decidido a evangelizar por las calles vistiendo una sotana, un sombrero y el rosario en una mano y un crucifijo grande en la otra. Carney afirma que es su método para lograr una presencia visible de la iglesia en su comunidad y en muchos otros sectores que sienten la necesidad de hablar con un sacerdote. El padre Lawrence celebra misa diariamente y ofrece dirección espiritual, pero una vez que sus deberes están completos, sale a las calles. Tenemos información desde Argentina, donde ha sido publicado un libro titulado De Pastores y Ovejas, que recoge los mejores escritos del arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, sobre la vocación y formación sacerdotal, y con motivo de las bodas de plata episcopales que cumple este año el obispo. Para conocer más de esta obra, estamos enlazados con Monseñor Aguer. Monseñor, bienvenido.
Muchas gracias y es un gusto estar con ustedes. Sabemos que la obra inicia con una carta del Papa Francisco. En ese sentido, ¿qué es lo que los lectores van a encontrar en este libro y dónde puede ser adquirido? Bueno, primero tengo que agradecer al Papa Francisco, al cual conozco hace 39 años y nos conocemos de cerca. Hemos sido colegas en la Arquidiócesis de Buenos Aires y antes en la Diócesis de San Miguel. Él me ha mandado una carta bellísima, escrita en el estilo latino de la curia, pero es evidente que él ha puesto allí la pluma porque pone detalles personales muy delicados y muy bellos, ¿no? El libro ha sido compuesto por uno de mis obispos auxiliares, Monsignor Bochatey, junto con dos sacerdotes nuestros, el padre doctor Pablo Pastrona y el padre doctor Fernando Sagaste, ¿no? Y han recogido no todo, sino una parte de la producción mía, que son homilías o conferencias en el seminario, con ocasión de retiros espirituales o de conferencias que sí, inicio del año académico en el seminario, etc. Se llama De Pastores y de Ovejas, que es curioso porque esta expresión se me ocurrió a mí, pero he visto que después el Papa Francisco, no digo que me la haya tomado de mí, el Papa Francisco la ha usado reiteradamente, ¿no? Bueno, este libro se ha editado aquí en el Arzobispado y se puede conseguir acá, no creo que ande en librerías, aunque Editorial Guadalupe, que es muy importante, también ha colaborado en la edición. Yo creo que o habría que preguntar a Editorial Guadalupe o bien escribir aquí directamente al Arzobispado que se lo enviamos. Finalmente, Monseñor, ¿qué se siente cumplir bodas de plata episcopales? Esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque implica no solo lo que se siente, sino también lo que se piensa, ¿no? Para mí ha sido la ocasión de revisar mi trayectoria episcopal y sobre todo de reestudiar una teología del episcopado. Claro, al cumplir 25 años lo que uno hace también es un examen de conciencia. Uno se da cuenta de lo poco que ha hecho, de los pecados de omisión y también de cosas que hoy día, con la experiencia que dan los años, enfocaría de manera mejor. Pero para mí ha sido ocasión de, sobre todo, entregarme al Señor con mayor alegría y humildad, reconociendo que no soy nada. En mi recordatorio yo he hecho poner esta frase: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, apiádate de mí, pecador. Es la frase del peregrino ruso, ¿no? Y también en mi testamento he pedido que la inscriban en mi tumba. Bueno, un poco eso resume mis sentimientos en estos momentos. Monseñor, muchas gracias por lo que nos ha contado. Cuente con nuestras oraciones. Al contrario, ha sido un gusto estar con ustedes y les envío un cariñoso saludo y una bendición para todos los que vean. ¿Sabía usted que en Tierra Santa hay una iglesia en el lugar donde, según la tradición, la Virgen se sentó a descansar junto a San José? A continuación conoceremos esta interesante historia y el estado actual en el que se encuentra el templo. Las ruinas de la iglesia del Catisma se encuentran en el camino que va de Jerusalén a Belén. Es un lugar venerado desde la antigüedad, pero que ha permanecido en el olvido durante un largo tiempo. Desgraciadamente, es un lugar olvidado y en un pésimo estado de conservación. Habla el padre Eugenio Liata, experto en arqueología cristiana. Excavaciones arqueológicas efectuadas hace 25 años revelaron algunos fragmentos de mosaico. Enseguida se colocaron y se cubrieron para ser protegidos. La construcción era de forma octogonal. La iglesia tiene una forma especial, octogonal. En realidad se trata de dos octógonos que se suceden, uno más pequeño y otro más grande. Ambos se centran en torno a una roca que apenas sobresale del nivel del pavimento. La posición tan especial de esta roca indica su original importancia. La storia la troviamo narrata in un Vangelo apócrifo que se llama el Protoevangelo. Encontramos la historia narrada en un evangelio apócrifo que se llama el Protoevangelio de Santiago, un texto cristiano muy famoso.
explica que María y José iban hacia Belén. Jesús estaba a punto de nacer. María iba sobre la borrica y José conducía. María tuvo una visión. Vio dos pueblos, uno de los cuales reía mientras que el otro lloraba. Los cristianos interpretaron que el pueblo que llora es el hebreo, porque no han creído. El pueblo que ríe son los cristianos que creyeron en el Mesías. María se siente cansada y pide que la bajen de la cabalgadura. José la ayuda a descender y la acomoda dentro de una cueva. Se conserva una roca en el centro de la iglesia que creo que es el último recuerdo de este reposo de María. ¿Cuál es el significado de la palabra catisma? En griego es el lugar en el que María se sentó. En países de Europa y Norteamérica, en estos meses se vive el verano, en el que mucha gente sale a vacacionar. Sin embargo, para algunas jóvenes de la Asociación Cultural del Vado de Madrid, este tiempo es un momento para ayudar a los más necesitados. Veamos. ¿A quién no le gusta celebrar cosas? Las fiestas nos alegran la vida, rompen la rutina, nos sorprenden. Hay gente que nunca tiene nada que celebrar o no tiene con qué hacerlo. Siempre nos acordamos de ellos en Navidad, pero ¿qué pasa con los otros 364 días? Vallecas ahora mismo tenemos gente que está sin hogar, gente enferma, gente que no tiene recursos. Los jóvenes podemos hacer que esa gente pues pase un día más agradable, más amable. Nos ha costado un poco sacarlo porque era a final de curso y estaban todas con exámenes, muy liados, con trabajos todavía que terminar. Entonces lo que hemos hecho ha sido intentar, ¿no?, que ellas mismas participaran y hemos hecho sectores para que se apuntaran en cosas que les gustaban, ¿no?, pues cocina, decoración. Hoy es mi primer día de vacaciones y hay gente que pues no tiene vacaciones, que vive en la calle. Entonces me ha parecido una buena idea venir a ayudar para que hoy sea un día especial para ellos. Y así hemos llegado al final de otra edición de EWTN Noticias. Si quieren ampliar estas y otras informaciones, pueden también encontrarnos en la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, y también puede ver nuestras noticias en nuestro canal de YouTube EWTN en español. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuenten con nuestras oraciones. Gracias y hasta pronto.